Hola chicos, en este video vamos a iniciar la unidad 2. La unidad 2 se llama funciones racionales y funciones con radicales. Vamos a empezar. En este video vamos a ver la primera parte, que es la de funciones racionales, ¿vale? Entonces vamos a recordar primero qué es un número racional. Ustedes en su curso de matemáticas 1, vieron que son los números racionales. Por ejemplo, algunos de ellos es 2 quintos, menos 3 cuartos, menos 7 tercios, el 6, el 5, el menos 8, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todos esos números que están ahí se llaman números racionales. ¿Por qué? Porque es el cociente de dos enteros. O sea, todos esos números se pueden escribir como P entre Q, donde P y Q son números enteros. Claro, Q tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque no se puede dividir entre 0. O sea, si yo quisiera escribir esto 5 entre 0, pues esto no existe. No es un número. ¿Por qué? Porque no existe la división por 0. ¿Por qué el 6 es un número racional? Bueno, el 6 es un número racional porque se puede escribir como 12 entre 2, o 18 entre 3, o 24 entre 4, etcétera, etcétera. Entonces, como se puede escribir como el cociente o la razón de dos enteros, por eso se llama racional, proviene de la palabra razón. Entonces, cualquier número que esté escrito de la forma como P entre Q, donde P y Q son números enteros que pueden ser positivos o negativos, se le llama número racional, ¿vale? Entonces eso es lo que vieron ustedes en su curso de matemáticas 1. Ahora nosotros aquí nos toca ver las funciones racionales. ¿Qué es una función racional? Bueno, cuando hablamos de funciones racionales nos referimos a funciones de la siguiente forma. Por ejemplo, f de x igual a 2x más 3 entre 5x cuadrada más 7x menos 2, por ejemplo, ¿vale? A eso se le conoce como una función racional. Entonces, ¿qué es una función racional? Bueno, una función racional es el cociente de dos polinomios. O sea, cualquier función que se pueda escribir de la forma p de x entre q de x, donde p y q son polinomios o funciones polinomiales, ¿vale? Entonces, si yo agarro dos funciones polinomiales y los divido, genero otra función que se llama función racional. ¿Vale? Y de hecho, los polinomios, las funciones polinomiales también son funciones racionales. ¿Por qué? Imagínense que tengo la función f de x igual a x cuadrada más 5x menos 1. Yo sé que esta es una función polinomial de grado 2, pero si le agrego un 1 acá abajo, pues ya queda como una función racional. Claro, pero pues ese es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Nosotros vamos a estudiar ejemplos donde el polinomio de abajo sea de grado mayor que 0. En este caso el 1 pues es de grado 0. ¿Por qué? Porque aquí es como si tuviera un x a la 0, que todo número elevado a la 0 pues da 1. Entonces por eso no se escribe, ¿vale? Entonces todas las funciones que se puedan expresar de la forma p entre q, donde p y q son funciones polinomiales, se conoce como función racional. Entonces, escribiendo la definición, decimos que si p de x y q de x son dos funciones polinomiales, entonces f de x igual a p de x entre q de x con q de x
diferente de 0 es una función racional, ¿vale? Esa es la definición de función racional. O sea, el cociente o la razón de dos funciones polinomiales, siempre y cuando el de abajo, el denominador, sea diferente de 0. Lo mismo que pedimos acá en los números racionales, también pedimos acá en las funciones racionales. El denominador tiene que ser diferente de 0, ¿vale? En el curso de Matemáticas 4 solamente nos recomiendan estudiar funciones hasta de grado 2 entre grado 2, ¿vale? Entonces arriba puede ser de grado 1 y abajo puede ser de grado 2, o bien grado 1 entre grado 1 o grado 0 entre grado 1, etcétera, etcétera. Pero máximo vamos a ver las de grado 2 entre grado 2. Entonces las funciones más sencillas que vamos a estar estudiando pues es la función f de x igual a 1 sobre x. Esa es una función racional. El de arriba es un polinomio de grado 0 y el de abajo es un polinomio de grado 1, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos para graficar este tipo de funciones? Bueno, si yo quisiera graficar este tipo de funciones, pues primero necesito saber cuáles son sus elementos. Los elementos de una función racional, algunos van a coincidir con los elementos de una función polinomial. El primero va a ser el dominio, o sea, queremos encontrar cuál es el dominio de esta función. Y pues aquí el dominio va a estar definido por el denominador. La pregunta es cuándo se hace 0 la parte que está por abajo, ¿vale? Esos números pues no podrían estar en el dominio. Entonces en este caso pues sabemos que no se puede dividir entre 0. Entonces lo único que vamos a hacer es igualar la parte de abajo, el denominador, a 0, que en este caso pues es x igual a 0. Eso significa que el dominio va a ser todas las x que pertenecen a los reales, tal que x sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque si x fuera 0, entonces dividiría 1 sobre 0, que eso ya dijimos que no existe, no se puede dividir entre 0, ¿vale? Entonces ya quedó ahí. Otra de las cosas que vamos a ver son los ceros, ¿no? Los ceros de la función, que ya sabemos cómo se calculan los ceros de una función. Simplemente se iguala a 0 la función, en este caso f de x la igualamos a 0. Eso implica que 1 sobre x debe ser igual a 0. Pero eso nos lleva a que si la x, como está dividiendo, la paso multiplicando, me queda que 1 es igual a 0 por x. Pero 0 por x es igual a 0, o sea que me da que 1 es igual a 0. ¿Qué significa eso, que 1 es igual a 0? Pues sabemos que 1 nunca puede ser igual a 0, entonces esto es una contradicción. Y si es una contradicción, significa que esta función, la f de x igual a 1 sobre x, no tiene ceros, ¿vale? Entonces ceros no tiene. Siempre que lleguen a cosas así, una incongruencia, significa que no hay ceros, ¿vale? La otra parte que vamos a ver pues es la ordenada al origen, que también ya sabemos cómo se calcula. ¿Cómo calculamos la ordenada al origen? Pues fácil, simplemente evaluamos en 0. O sea, en la función evaluamos el 0. Pero ¿qué sucede aquí? Que el 0 no está en el dominio. Eso significa que si yo quisiera evaluar esta función en 0, pues tendría que ser 1 sobre ¿quién? Pues sobre 0. Y eso sabemos que no existe, ¿no? Entonces, como el 0 no está en el dominio, no hay ordenada al origen. Porque el 0 no está en el dominio. Y si no está en el dominio, no puedo darle a x el valor de 0, ¿vale? Y aquí aparecen, bueno, estas son de las cosas que nosotros ya sabemos cómo se calculan. Además también sabemos cómo se calcula la imagen de una función. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto.
Pero vamos a ver otros elementos que se llama asíntotas, ¿vale? Antes de ver la imagen, quiero explicarles qué son las asíntotas. Existen asíntotas verticales y existen las famosas asíntotas horizontales. Las asíntotas verticales, esas son muy sencillas de calcular. Simplemente tenemos que fijarnos en donde se va a hacer 0 el denominador, que en este caso dijimos que x es igual a 0. Ahí se hace 0, ¿no? Entonces, la asíntota vertical pues va a ser x igual a 0, ¿vale? O también lo pueden ver desde acá, en el dominio. Dice que x tiene que ser diferente de 0. Así que la asíntota vertical pues va a ser lo contrario, va a ser x igual a 0. Y luego vienen las asíntotas horizontales. ¿Qué son las asíntotas horizontales? Bueno, ¿cómo se calculan estas? Estas tienen que ver mucho con la imagen. Voy a poner aquí la imagen. La pregunta es cuál es la imagen de esta función f. Pues la imagen de esta función va a ser todas las y que pertenecen a los reales, tal que y es diferente de 0. Vamos a explicar esto, porque todavía no explico ni la imagen ni las asíntotas, ¿vale? Las asíntotas horizontales. Las verticales, pues ya les dije cómo se calculan. Simplemente es igual a 0 el denominador y esa es la ecuación, ¿vale? Pero vamos a ver en qué consiste las asíntotas horizontales y cómo se calcula la imagen, ¿vale? Si nosotros quisiéramos graficar esta función, lo primero que se nos ocurre es darle valores a x y obtener los valores respectivos de y o de f de x. Entonces lo que hacemos regularmente es menos 3, menos 2, menos 1. Acá pueden ponerle 0, pero yo le voy a poner menos 0.5, menos 0.2, 0. Que ya sabemos que el 0 no se va a evaluar porque nos va a dar este error, porque el 0 no está en el dominio, ¿no? Entonces ahí no puedo evaluar. Pero puedo evaluar en 0.2, 0.5, en 1, en 2, en 3, etcétera, etcétera, ¿vale? Igual acá puedo empezar desde menos 4, desde menos 5, desde menos 10, desde el número que yo quiera. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a sustituir estos valores en la función original, que es este de aquí. Entonces al sustituir, por ejemplo, el menos 3 me queda menos 1/3, que es aproximadamente menos 0.333, ¿no? Y en menos 2 pues sería menos 1/2, que es aquí sí sería menos 0.5. En menos 1 pues sería menos 1 entre 1 entre menos 1 sería menos 1 y esto me da menos 1. Luego en menos 0.5 pues sería 1 sobre menos 0.5. Y esto pues es lo mismo que 1 entre 0.5 es lo mismo que menos 1/2, ¿no? Menos 0.5 menos 1/2. Entonces si aplicamos la ley del sándwich, pues aquí tendríamos el 1 entre 1 y aplicamos la ley del sándwich, nos queda 2 y aquí nos queda un 1, o sea, y con el signo menos, ¿no? Entonces nos queda menos 2, o sea que la respuesta aquí sería menos 2. Y si hacemos lo mismo con el menos 0.2, nos va a dar aquí menos 5, ¿vale? Y acá pues obviamente serían los positivos, acá sería 5, acá sería 2, acá sería 1, acá sería 1/2, acá sería 1/3, etcétera, etcétera, ¿vale? Claro, esto ustedes lo meten en su calculadora y obviamente ya les va a dar el resultado. Si meten el 0, pues obviamente les va a dar error. ¿Por qué? Porque el 0 no está en el dominio, ¿vale? Entonces, si nosotros agarramos estos valores y los graficamos en el plano cartesiano, ahí tenemos nuestro plano, el eje X y el eje Y, y aquí voy a poner menos 1, menos 2, menos 3, perdón, 1, 2 y 3, ¿no? Puse negativos de ese lado. Aquí sería 1, 2, 3, acá voy a poner el menos 1, menos 2, menos 3.
y acá ponemos el 1, el 2, el 3, el 4, y acá el menos 1, el menos 2, el menos 3, y así nos seguimos, ¿no? Entonces, si vemos en menos 3 vale menos 0.3, o sea que estaría más o menos como por aquí el punto. Luego en menos 2 vale menos 0.5, entonces estaría más o menos como por aquí. Luego en menos 1 vale menos 1, o sea estaría por aquí. Luego en menos 0.5 vale menos 2, o sea sería por aquí. Y luego en menos 0.2 vale menos 5, estaría más por acá abajo. Menos 4, menos 5. Entonces, si yo grafico esta parte, como que queda la gráfica de esta forma, uniendo estos puntos. Y claro, si acá me siguiera, pues obviamente esta gráfica también se va a ir así, se va a ir pegando al eje X. Y del otro lado, pues va a suceder lo mismo. En 0.2 vale 5, entonces sería más por aquí. Luego en 0.5 vale 2, o sea estaría por aquí. En 1 vale 1. En 2 vale 1/2, entonces estaría por acá. En 3 vale 1/3, entonces estaría más o menos por acá. Entonces la gráfica pues sería algo así. Y acá obviamente se va a ir pegando cada vez más al eje de las X. Entonces explico ahora. Así quedaría la gráfica. ¿Eso qué significa? ¿Cómo encuentro? Bueno, primero observamos que el 0 no está definido. ¿Por qué? Porque si yo tomo aquí el 0, que está por aquí, no hay ningún valor que le corresponda a la gráfica. O sea, la gráfica nunca va a tocar al eje de las 10. Entonces ahí no hay gráfica. Pero la imagen y la asíntota horizontal significa, es la recta a la que la gráfica se va a ir pegando cada vez más, ¿vale? En este caso, ¿a quién se va pegando? Pues esta gráfica se va pegando cada vez más al eje de las X, ¿vale? Entonces, el eje de las X es la asíntota horizontal y esa tiene por ecuación y igual a 0. ¿Por qué? Porque la altura donde está por aquí es y igual a 0. Si la recta fuera esta de aquí, pues sería y igual a 1. Si la recta fuera esta, sería y igual a 2. Pero ahí está en el origen, es el eje X, entonces su ecuación es y igual a 0. Entonces aquí la asíntota horizontal es y igual a 0. Y obviamente la asíntota vertical pues es el eje Y, que sería este de acá. Esta sería la asíntota vertical. Si se fijan, la gráfica por acá se va pegando a ese, y también por acá de este lado también se va pegando al eje Y, pero nunca lo toca, ¿vale? Entonces esa recta sí es la asíntota vertical, y esta pues tiene como ecuación X igual a 0, porque aquí vale X igual a 0, ¿no? Entonces esta recta que está aquí es la asíntota vertical, y esta recta de acá, el eje X, es la asíntota horizontal. Y si se fijan, pues no hay ordenada al origen, porque la gráfica no corta al eje de las 10, ¿vale? Por eso nos dio aquí que no hay ordenada al origen. ¿Cómo calculo la imagen? Bueno, la imagen pues está bien fácil, ¿no? Recuerdan de nuestro curso, de nuestra unidad 1, cuando vimos las funciones polinomiales, vemos que la imagen se obtiene viendo a partir de donde hay gráfica, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí hay gráfica porque aquí está un punto. Esa recta corta a esa gráfica. También aquí
O sea, en todos estos valores siempre va a cortar a la gráfica, ¿vale? Pero llega un momento, si yo trazo justamente esta cosa, el eje X, si yo trazo el eje X, pues ahí no hay gráfica, no corta a la gráfica, ¿vale? Entonces el único valor que no está en la imagen es en y igual a 0. Eso significa que la imagen tiene que ser todas las y con y diferente de 0. O sea, hay que quitar la asíntota horizontal, ¿vale? Esto lo vamos a explicar un poco más adelante en otros ejemplos para que se entienda mejor, pero esta es la idea. ¿Se recuerdan que el dominio se calcula trazando una línea vertical y ver dónde corta la gráfica? Y aquí si trazamos eso, vemos que esta línea, si trazamos justamente esta línea, pues esta no corta la gráfica, ¿vale? Entonces si no corta la gráfica, entonces esa es una asíntota vertical, que es x igual a 0. Y en la horizontal, la imagen pues sería hacer lo mismo, pero horizontalmente. Y justamente cuando trace esta línea, el eje X, ahí no va a tocar ninguna parte de la gráfica, entonces hay que quitar esa línea. Entonces es cuando y tiene que ser diferente de 0, ¿vale? Entonces esos son los elementos de una función racional. Entonces aquí metemos dos conceptos más, que son las asíntotas, ¿no? Asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Todo lo demás es lo que hemos visto en la unidad 1, el dominio, los ceros, la ordenada al origen y la imagen, ¿no? ¿Vale? El contradominio, pues ese no lo menciono porque siempre van a ser los reales. Vamos a ver otro ejemplo. Imagínense ahora que tenemos la función f de x igual a 1 sobre x menos 3, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cómo sería la gráfica? Bueno, primero necesitamos saber cuál es el dominio. Entonces, para sacar el dominio, dijimos que hay que igualar a 0 el denominador. Entonces, x menos 3 va a ser igual a 0. Eso significa que x debe ser igual a 3. Despejamos a x. O sea que el dominio van a ser todas las x que pertenecen a los reales, tal que x debe ser diferente de 3. ¿Vale? Segundo, ¿cuáles son los ceros? Pues los ceros, esta función no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque si yo lo igualo a 0, pues el x menos 3 al pasarlo al otro lado me queda 1 igual a 0 por x menos 3, y esto se vuelve 0 y me queda 1 igual a 0, y eso no es cierto. Entonces significa que no tiene. 3. Nos falta la ordenada al origen, que tampoco no tiene. Bueno, sí tiene, ¿no? Perdón. Iba a decir que no tiene. En la ordenada de origen recuerden que es evaluando el 0. Como el 0 está en el dominio, porque aquí dice que el único que no está es el x igual a 3. Es el único que yo no puedo evaluar. Entonces el 0 sí pertenece. Entonces f de 0 va a ser 1 sobre 0 menos 3. Y esto me da menos 1/3. O sea que la ordenada al origen es menos 1/3. O sea que la gráfica va a cortar al eje y en el punto 0, menos 1/3. ¿Qué más nos falta? Las asíntotas. Asíntota vertical. Pues la vertical ya dijimos que es fácil de calcular. Es esta misma de aquí. Entonces es x igual a 3. La 5. Entonces aquí falta la asíntota horizontal, que en este caso pues es y igual a 0. Ahorita les voy a explicar cómo se obtiene este valor, pero ya les dije acá que es la asíntota horizontal, ¿vale? Y por último pues la imagen, ¿no? La imagen de f pues va a ser igual aquí todas las y reales, tal que y es diferente de 0, ¿vale?
Entonces, si yo quisiera graficar la función en un plano cartesiano, acá tengo mi eje X, mi eje Y. Entonces yo sé que X debe ser diferente de 3. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces como la asíntota vertical está en 3, en X igual a 3, entonces aquí tengo que dibujar una línea punteada. Y como la asíntota horizontal es y igual a 0, significa que es este mismo eje X. ¿Vale? Eso significa que la gráfica de esta función pues va a ser exactamente la misma que acá, que este de aquí, pero ahora el eje Y o la asíntota vertical pues es el que está punteado ahí. Entonces significa que la gráfica va a ser así. Y del otro lado, yo sé que la ordenada del origen va a ser menos un tercio. Entonces si este fuera menos 1, menos un tercio estaría por aquí. Entonces la gráfica va a cortar por ahí. Entonces va a estar así. ¿Vale? Y ya quedó nuestra gráfica. Entonces lo que hace este valor, cuando le pongo aquí x menos 3, lo que hace es trasladar la gráfica original, la de 1 sobre x, esta función, la de 1 sobre x, la traslada 3 unidades hacia la derecha, ¿vale? Ahora, ¿qué se imaginan que pase si yo le pongo f de x igual a 1 sobre x más 3? Pues va a ser esta misma gráfica, pero ahora la asíntota vertical va a estar por acá en menos 3 y la gráfica va a ser así, esta y esta, ¿vale? Entonces, pues no tiene sentido seguir analizando estas funciones, ¿no? Porque pues siguen la misma lógica, ¿no? ¿Vale? Entonces, si yo quisiera graficar esta función, pues tendría que encontrar sus elementos y ver que efectivamente cumple con lo que había dicho anteriormente, ¿vale? Entonces, la gráfica de esta es la misma que la de 1 sobre x, pero trasladada 3 unidades hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque si yo igualo a 0 el x más 3, pues aquí sería x igual a menos 3, ¿vale? Entonces, por eso está en el menos 3 la asíntota vertical. Y obviamente la siguiente pregunta es f de x igual, si yo tengo 1 sobre x más 3 y le sumo 2, ¿qué creen que pase a la gráfica? Pues en vez de que esté así, pues va a ir subiendo 2 unidades. Vamos a analizar esta que está aquí, esta función, para que vean que efectivamente. Entonces, la gráfica, voy a dibujar primero la gráfica antes de encontrar los elementos. X acá Y. Entonces ya sabemos que primero se va a desplazar 1, 2, 3, que la asíntota vertical va a estar aquí. Y como está desplazada 2 unidades hacia arriba, entonces sería aquí 1, 2, 3, 4. Entonces en el 2 va a estar la asíntota horizontal. Y como es 1 sobre x, dice ahí 1 sobre x, entonces la gráfica va a ser igual. Va a ser de esta forma, se va a ir pegando a este. Y acá pues se va a ir pegando a este. Ahí está. Así quedaría la gráfica. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el dominio, pues el dominio de esta función f, pues va a ser todas las x que pertenecen a los reales, tal que x es diferente de menos 3. ¿Por qué? Porque x más 3 es igual a 0, significa que x es igual a menos 3. ¿Cuál es 2? ¿Cuáles son los ceros? Este sí tiene ceros. Si se fijan aquí, está cortando por aquí, ¿no? Corta el eje de las 10. Entonces sí tiene 0.
¿Cómo se hace para calcular el 0? Pues hay que igualarlo a 0. O sea, 1 sobre x más 3 más 2 igual a 0. Entonces el 2 lo paso del otro lado y me queda 1 sobre x más 3 igual a menos 2. Luego paso el x más 3 multiplicando, me queda menos 2 por x más 3, que esto es lo mismo que menos 2x menos 6. Entonces tengo menos 2x menos 6 igual a 1. Entonces menos 2x es igual a menos 6. Al pasar al otro lado me queda 7. Bueno, me queda 6 más 1, ¿no? Que sería 7. Entonces x es igual a menos 7. Algo falló aquí, ¿no? Son 7. A ver, es 1 sobre x más 3 más 2. Entonces el 2 lo pasamos al otro lado, queda menos 2. Y al multiplicarlo por x más 3 nos queda menos 2x menos 6. Al pasarlo del otro lado queda esto. Entonces aquí queda menos 7 medios. El problema es el signo menos, ¿no? Lo igualamos a 0, ok, queda menos 2, menos 2x menos 6. Dice que está cortando en menos 7 medios. Efectivamente estamos bien. Ahí está. Perdón, este es del 0, es que lo estoy confundiendo con la ordenada al origen. Pero es aquí. Son los ceros, ¿no? Y menos 3 medios, pues menos 7 medios es menos 3.5. Entonces es correcto. Ahí está. Ya encontramos los ceros. Ahora sí, vamos con la ordenada al origen. Y aquí pues nada más tenemos que evaluar el 0. Como el 0 sí está en el dominio, entonces evaluamos, nos queda 1 sobre 0 más 3 más 2. Y esto es igual a 1/3 más 2. Y esto pues es igual a 2 por 3, 6 más 1, 7 medios. Entonces efectivamente, bueno, aquí la gráfica quedaría un poquito más arriba. Va a cortar aquí. Entonces la gráfica va a ser así. Vale, entonces ahí está. Y el 4 son las asíntotas. Asíntota vertical, que aquí la asíntota vertical pues va a ser y x igual a menos 3, que es la que ya tenemos ahí punteada, y 5 la asíntota horizontal, que es y igual a 2, que es esta otra línea punteada, es este de aquí. Ahí está. Y pues obviamente nos falta la imagen, que la imagen o rango, la imagen de la función f, pues va a ser todas las y's reales, tal que y es diferente de 0, de 2, perdón, que puse 0. ¿Por qué 2? Porque es la asíntota horizontal. Entonces ahí está. Entonces si se fijan, esto es muy sencillo. Claro, ahora alguien puede preguntarse, ¿y qué pasa si le pongo aquí un signo menos? O sea, en vez de f de x igual a 1 sobre x, le pongo f de x igual a menos 1 sobre x. Pues entonces la gráfica que tenemos aquí se va a reflejar con respecto al eje y, que en este caso es lo mismo entre el eje x o el eje y, ¿no?
Bueno, se va a reflejar con respecto al eje X. ¿Por qué? Porque en vez de que esté positiva, ahora va a estar negativa. Entonces, en vez de dibujarlo así, esta parte, pues ahora va a estar de este lado. Y la parte que estaba aquí abajo, ahora va a estar reflejada hacia arriba. Entonces va a quedar de esta forma. ¿Vale? Entonces, si hay un signo menos ahí que afecta a la X, pues obviamente eso va a cambiar la gráfica, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, si yo tuviera f de x igual a menos 1 sobre x más de menos 3, pues todo lo demás va a tener exactamente lo mismo. Pues aquí va a cortar la asíntota vertical en x igual a 3. Pero en vez de que esté así, como tiene un signo menos ahí, significa que va a estar así. ¿Vale? Y, perdón, bueno, esa es la parte de arriba y la parte del lado derecho va a estar acá. ¿Vale? Entonces se invierte, ¿no? Esta parte que estaba por arriba, ahora va a estar por acá abajo. Y esta parte que estaba por acá abajo, que es este de aquí, ahora va a estar por arriba. O sea, lo que hace el signo menos es reflejar la gráfica con respecto al eje X. Con respecto al eje X. Que en estos casos es lo mismo que si se refleja con la asíntota vertical, pero es con respecto al eje X. ¿Vale? Lo refleja con respecto al eje X. Igual si quisiéramos ver esta de acá, pues si yo pongo la función f de x igual a menos 1 sobre x más 3 más 2, pues aquí la gráfica quedaría de la siguiente manera. Obviamente acá va a cortar en la asíntota vertical en menos 3. Y la asíntota horizontal en 2. Y en vez de que la gráfica abra esta hacia acá, ahora lo que va a hacer es hacer esto de aquí. Y la otra, en vez de que esté así, ahora va a estar del otro lado, va a estar así. ¿Vale? Entonces el signo menos lo que hace es eso, reflejar la gráfica con respecto a la asíntota horizontal. O con respecto al eje X, ¿no? Si fuera esa la asíntota horizontal. Y con esto pues estamos viendo cómo se grafica cualquier función de esta forma. De las que son de grado 0 entre grado 1. Pero ¿qué creen? Que con esto que vimos aquí, ustedes ya podrían hacer las gráficas de las funciones. Por ejemplo, f de x igual a 2x más 6 entre x. Bueno, voy a cambiar aquí el número. Voy a ponerle 3 más, no sé, voy a ponerle 2. Vamos a cambiarle, vamos a ponerle 1. ¿Por qué digo que ya pueden hacer este tipo de gráficas? Fíjense, cuando son de grado 1 entre grado 1, cuando yo hago la división, aquí cuando son del mismo grado yo puedo hacer la división, o sea, 3x más 6 entre x más 1. Entonces, ¿cuántas veces cabe x en 3x? Pues 3, ¿no? 3 por x me da 3x. Cambiamos de signo, me queda 0 y bajo el 6. Y luego, perdón, me faltó multiplicar por el 1, ¿no? Primero es 3 por x, me da 3x. Y luego 3 por 1 me da 3. Y luego lo que hacemos es cambiar de signo. Entonces menos, y aquí me queda también menos. Entonces ahora sí, cancelo, y 6 menos 3 me da 3 positivo. Eso significa que esta función que está aquí, f de x igual a 3x más 6 entre x más 1,
es la misma que 3 más 3 sobre x más 1. El cociente es este de aquí. El residuo, que es este de aquí, es este de acá. Y el divisor, este de aquí, pues es este de acá. ¿Vale? Y eso nos lleva a lo que hicimos anteriormente. Si se fijan, este de aquí tiene esta forma, ¿vale? Y si tiene esta forma, entonces ya puedo analizar esta función. La puedo reescribir si quieren. Puedo escribirlo así como 3 sobre x más 1 más 3. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Pues el dominio va a ser todas las x reales tal que x es diferente de menos 1. ¿Por qué? Porque si igualamos x más 1 a 0, nos queda x es igual a menos 1. Entonces el dominio pues, son todos los reales diferentes de menos 1. 2. Los ceros. Para encontrar los ceros, pues recuerden que hay que igualar la función a 0. Entonces en este caso ponemos 3x más 6 entre x más 1 igual a 0. Y el x más 1 lo paso al otro lado multiplicando y me queda 3x más 6 igual a 0 por x más 1. Pero esto es 0. Entonces me queda 3x más 6 igual a 0. O sea que 3x es igual a menos 6. O sea que x es igual a menos 6 entre 3, que es igual a menos 2. Entonces ya encontramos un 0 de esta función. Algo importante de aquí, algo importante de esto, es que para encontrar los ceros de una función, si se fijan, la parte de abajo, al pasarse del otro lado, se convierte en 0. ¿Por qué? Porque se multiplica por 0. Entonces, el único que pinta es la parte de arriba, ¿vale? O sea, esta parte. Eso significa que para encontrar los ceros de una función, yo puedo ignorar la parte de abajo y solamente decir, pues nada, es igual a 0 la parte de arriba, y resuelvo la ecuación y voy a obtener los ceros de esa función, ¿vale? Entonces, para encontrar los ceros de una función, simplemente igualo a 0 la parte que está en el numerador, ¿vale? La otra forma que puedo hacer, pues es trabajar con esta de aquí, pero obviamente es más complicado despejar de ahí, ¿vale? Entonces, mejor lo hago con la función original, esta, antes de hacer la división, ¿vale? Entonces ya encontramos los ceros. 3. La ordenada al origen. Pues como el 0 sí está en el dominio, entonces f de 0 va a ser igual a 3 por 0 más 6 entre 0 más 1. Esto se hace 0, esto es 0, entonces me queda 6 entre 1, que es 6. Entonces la gráfica va a cortar en el 0,6. Esa va a ser la ordenada al origen. Luego sigue las asíntotas. Asíntota vertical. Y esa pues es muy fácil de calcular, pues es x igual a menos 1, que es esto de aquí. Luego sigue la asíntota horizontal, que ese es y igual a, en este caso es el número que queda aquí solito, la constante, que es 3, o sea que aquí y es igual a 3. Y eso significa que la imagen pues va a ser, la imagen de f va a ser todos los reales tal que y es diferente de 3. Ahí está. Entonces si yo quisiera graficar esta función, pongo aquí x y acá pongo y. Entonces primero pues necesito localizar la asíntota vertical, que es en menos 1. Entonces el menos 1 está por acá. Entonces ahí está, voy a dibujar la asíntota vertical.
Luego dibujo la asíntota horizontal, que es y igual a 3. Entonces busco aquí 1, 2, 3. Entonces dibujo la asíntota horizontal. Ahí está. Y luego encuentro la ordenada del origen, que es 0,6. Entonces aquí está el 4, el 5 y el 6. Entonces la gráfica va a cortar aquí. Y ya estoy listo para hacer la gráfica. Entonces, como es positiva, ahí dice 3 entre x más 1. Y aquí también la ordenada del origen me dice que la gráfica va a ser así. Y acá pues va a estar pegándose a estas dos asíntotas. Y ahí queda la gráfica. ¿Vale? Entonces, si se fijan, con este video nosotros hemos visto los polinomios, bueno, las funciones racionales de la forma grado 0 entre grado 1. Y también hemos visto grado 1 entre grado 1. ¿Vale? Lo que nos falta por ver es grado 1 entre grado 2 o grado 2 entre grado 2. Y ya con eso estaríamos terminando la primera parte de esta unidad. ¿Vale? Entonces ya vimos estas dos, cómo se hace. Entonces ahí está la gráfica, ¿no? Y así se hace el análisis de los elementos. ¿Vale? Entonces ahí está. Podemos hacer un último ejemplo para que quede esto más claro. Igual podemos usar GeoGebra para poder calcular esto de acá, ¿no? O corroborar que efectivamente la función cumple con estas características. Yo, por ejemplo, les voy a pedir, por ejemplo, de algunos ejercicios que ustedes me escriban estos de acá, ¿vale? Porque la gráfica, posiblemente eso lo pueden hacer con cualquier graficador, ¿no? Algo interesante de esto es que si ustedes se meten en Wolfram Alpha, la aplicación que les dije, o sea, si ustedes se van acá y buscamos Wolfram Alpha y nos vamos en este enlace y ahí escribimos la función. Acá podemos poner f de x igual, a ver cuál era, por ejemplo este de aquí, la de 3x más 6 entre x más 1. Ponemos aquí 3x más 6 entre x más 1. Lo pongo entre paréntesis para que me lo reconozca, que uno está en la parte de arriba, toda la suma, y toda la otra suma está en la parte de abajo, y le doy enter. Entonces, después de haber escrito la función ahí, pues obviamente me va a dar el resultado aquí. Dice entrada, input, f de x igual a 3x más 6 entre x más 1. Y aquí pues ya me da la gráfica, ¿vale? Me da otras cosas de cómo puedo escribir la función. Si se fijan aquí, dice otra forma de escribir la función f de x es 3 entre x más 1 más 3, que es lo que nosotros hicimos acá, esta parte, ¿vale? O sea, nos da esto ya como si ya hubiera hecho la división, ¿vale? Entonces ya no tenemos que hacer la división. También nos dice, bueno, aquí hay otras formas de escribirlo. Nos dice aquí la raíz, dice la raíz vale menos 2. Y nosotros acá obtuvimos que la raíz
o el 0 también vale menos 2. Ahí está. Vale. ¿Qué más? Acá si nos vamos más abajo dice que el dominio son todas las x en los reales tal que x es diferente de menos 1. Vamos a ver nosotros en el dominio. Ahí está el dominio, exactamente lo mismo. ¿Vale? Incluso acá nos da también la imagen. Si nos vamos acá, dice que el rango. Dice aquí en vez de usar la y, utiliza la f. Dice f, que por ejemplo en los reales tal que f es diferente de 3, que es lo que nosotros pusimos acá en la imagen. Nada más que nosotros usamos la y. ¿Vale? Luego, bueno, esto de que si es inyectiva o no, también te da la derivada, la integral, pero pues esas son otras cosas, ¿no? ¿Vale? O sea, te da todos los puntos que tenemos aquí, excepto la renal origen, ¿no? Que no te lo da, pero pues ya te da el dominio, te da las raíces que son los ceros, te da la imagen. Entonces ustedes pues nada tienen que calcular la asíntota vertical y la asíntota horizontal y la renal origen. ¿Vale? Entonces por eso es muy útil utilizar la tecnología. Ya no necesitamos estar calculando estos valores, ¿no? Sino simplemente lo ponemos ahí en Wolfram Alpha y ya nos da esos valores. Igual ustedes pueden descargar una aplicación que se llama Symbolab. Lo voy a escribir aquí. Esta aplicación lo pueden instalar en su celular. Se llama esta aplicación, lo que hace es te da todos estos datos. Te da el dominio, te da los ceros, ordena el origen, te dice cuál es la asíntota vertical, cuál es la asíntota horizontal y cuál es la imagen. ¿Vale? O sea, ya ustedes ya no necesitan estar calculando cuáles son estos, ¿no? Y además obviamente te da la gráfica, ¿no? Entonces no quiero que ustedes sean expertos calculando estos valores, pero es importante que ustedes sepan de dónde sale, ¿no? Y qué significa en la parte gráfica, ¿no? Que esta línea de aquí es la asíntota vertical, que esta de aquí es la asíntota horizontal, ¿vale? Eso es lo que necesito que se lleven, ¿vale? Entonces ahora lo que falta pues es ver estas dos de aquí, las de grado 1 entre grado 2 y las de grado 2 entre grado 2, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces con este video estamos terminando la primera parte de las funciones racionales.